Bienvenido a tu resumen animado de los 4 libros que construyeron la disciplina moderna de invertir en valor. El inversor inteligente de Benjamin Graham. Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios de Philip Fisher. The Warren Buffett Way de Robert Hagstrom. Y Margin of Safety de Seth Klarman. No son 4 filosofías separadas. Son 4 capas de un mismo edificio, construidas una sobre la otra a lo largo de 70 años. Graham puso los cimientos. Fisher añadió la calidad del negocio. Buffett fusionó ambos. Klarman blindó todo contra el comportamiento de manada. Vamos a recorrer cada uno. Y al final los vamos a unir en un solo marco que puedas usar antes de cada decisión de inversión. Graham separa la inversión de la especulación con una sola idea. Una operación de inversión promete, tras un análisis exhaustivo, seguridad del capital y un rendimiento adecuado. Todo lo demás es especulación. Su metáfora más famosa es el señor mercado. Imagina que tienes un socio maníaco depresivo que cada día te ofrece comprar o vender tu parte del negocio, según su humor. Algunos días está eufórico y paga de más. Otros está en pánico y malvende. No estás obligado a operar con él. Está para servirte, no para guiarte. De ahí nace el concepto central de todo el libro. El margen de seguridad. Comprar con un descuento real frente al valor estimado. Para protegerte de tus propios errores y de la mala suerte. Y para Graham, la ventaja definitiva no es la inteligencia. Es el temperamento para no dejarte arrastrar por el humor del mercado. Si Graham pregunta qué tan barata está una acción, Fisher pregunta qué tan buena es la empresa y cuánto tiempo más puede crecer. Su método más original se llama Scuttlebutt. En vez de confiar solo en los estados financieros, habla con competidores, clientes, proveedores y extrabajadores para entender de verdad cómo opera un negocio por dentro. De ahí construyó sus 15 preguntas clave. Sobre ventas, márgenes, investigación y desarrollo. Y sobre todo, sobre la integridad y la profundidad de la dirección. Fisher mantuvo acciones de Motorola durante casi 50 años. Porque para él, vender un negocio extraordinario solo porque ya subió mucho es, casi siempre, el error más caro que puede cometer un inversor de calidad. Buffett resumió su propia evolución así. Soy 15% Fisher y 85% Benjamin Graham. Con el tiempo, y con la influencia de Charlie Munger, prefirió cada vez más comprar un negocio maravilloso a un precio razonable, en vez de un negocio razonable a un precio maravilloso. Hagstrom organiza su método en 12 principios. Sobre el negocio, la gestión, las finanzas y el valor. El concepto que más lo define es el foso económico. Una ventaja competitiva tan duradera que protege los beneficios del negocio durante décadas. Y en vez de mirar solo la utilidad contable, calcula las ganancias del propietario. Lo que realmente le queda al dueño después de mantener el negocio funcionando. Para Buffett, pensar como dueño de un negocio, y no como comerciante de papelitos, es la diferencia entre invertir y especular. Klarman traslada el margen de seguridad de Graham a un mercado dominado por instituciones. Su primer golpe es redefinir el riesgo. No es la volatilidad del precio, como dice la Academia Financiera, sino la probabilidad y magnitud de perder capital de forma permanente. Después explica por qué la mayoría de los grandes fondos no le gana al mercado. No están incentivados a tener razón a largo plazo, sino a no quedar mal frente a su índice en el corto plazo, lo que los empuja a imitarse entre sí. Por eso Klarman busca oportunidades donde las instituciones no pueden entrar. Reestructuraciones, escisiones corporativas,
arbitraje de fusiones, y defiende una idea incómoda. Mantener efectivo cuando no hay nada atractivo que comprar no es pereza. Es una opción estratégica que te permite actuar con fuerza cuando la oportunidad real aparezca. Estos 4 libros no siempre están de acuerdo. Graham prefiere diversificar. Fisher y Buffett prefieren concentrarse en pocas convicciones. Graham vende cuando el precio alcanza el valor. Buffett casi nunca vende un negocio extraordinario. Pero coinciden en lo esencial. El precio no es el valor. El riesgo es la posibilidad de perder capital para siempre. El margen de seguridad no es negociable. Y el temperamento importa más que el intelecto. De ahí nace un marco de 5 preguntas que deberías poder responder. Con evidencia real. Antes de comprar cualquier acción. ¿Entiendo este negocio de verdad? ¿Tiene una ventaja competitiva duradera? ¿Y cómo lo confirmé más allá de los números? ¿Es la gestión racional y honesta? ¿Cuál es mi estimación conservadora de valor? ¿Por al menos 2 métodos distintos? ¿Y el precio actual me da un margen de seguridad real? Si no puedes responder las 5 con evidencia, no tienes una tesis de inversión. Tienes una corazonada con un símbolo bursátil. En el documento en PDF que acompaña este video encontrarás una plantilla práctica de 4 pasos. Para analizar cualquier acción. Primero, el filtro cuantitativo de Graham. Sobre solidez financiera y precio razonable. Segundo, el filtro cualitativo de Fisher. Tu propio scuttlebutt sobre el negocio. Tercero, el filtro de foso y gestión de Buffett. Sobre ventaja competitiva y asignación de capital. Y cuarto, el filtro de riesgo y margen de seguridad de Klarman. Sobre cuánto podrías perder si te equivocas. Si completas los 4 pasos con evidencia real antes de cada compra, ya estás operando con una disciplina que muy pocos inversores individuales aplican de verdad. Leer estos libros una vez no te convierte en un inversionista de élite. Repetir estos principios hasta que se vuelvan automáticos. Sí, por eso este video está pensado para verse con frecuencia. Antes de comprar cualquier acción, repasa el checklist completo. Cuando sientas urgencia de actuar rápido, reconoce que probablemente estás reaccionando al señor mercado, no analizando valor. Cuando una acción caiga con fuerza, pregúntate primero si su ventaja competitiva sigue intacta, antes de decidir si vender o comprar más. Y al menos una vez al trimestre. Vuelve a esta síntesis completa. Buffett y Klarman coinciden en algo que resume todo esto. La paciencia y la disciplina, sostenidas durante décadas, valen más que cualquier truco de valoración. Ese es, al final, el verdadero contenido de estos 4 libros.